Dicen que el amor no siempre llega en la forma que esperamos, y yo soy prueba de ello a mis 68 años, tras perder al amor de mi vida. Jamás imaginé que un pequeño giro del destino me haría recuperar la alegría, y mucho menos que sería gracias a un perro callejero llamado Bruno. Marta, una mujer mayor que enfrentaba el vacío de la soledad tras la muerte de su esposo Andrés, nos invita a conocer su historia. Una historia que no solo habla de pérdida, sino también de resiliencia, conexión y la inesperada capacidad de la vida para sorprendernos. No quiero que pienses que esta es una historia triste. Es más bien una lección sobre cómo el amor puede manifestarse de formas que nunca habríamos planeado. Hoy, quiero compartir contigo cómo Bruno, un alma perdida como la mía, encontró su camino hacia mi vida y terminó cambiándola por completo. Si alguna vez te has sentido solo, esta historia es para ti. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y dar me gusta. Marta había construido una vida al lado de Andrés, su esposo, durante más de 40 años. Juntos superaron momentos difíciles, criaron a sus hijos y soñaron con disfrutar de su jubilación viajando y cuidando su jardín. Sin embargo, la inesperada muerte de Andrés dejó un vacío devastador. La casa, que antes estaba llena de risas y conversaciones, se convirtió en un lugar silencioso donde cada rincón evocaba recuerdos dolorosos. Con el paso de los meses, la rutina diaria se volvió una carga emocional para Marta. Los días comenzaban con el mismo peso abrumador de la soledad y las noches se llenaban de insomnio y lágrimas silenciosas. Aunque sus hijos la visitaban ocasionalmente, tenían sus propias vidas ocupadas y no podían acompañarla todo el tiempo. A pesar de sus esfuerzos por mantenerse ocupada, cada tarea del hogar, cada fotografía en la pared, reforzaba la sensación de pérdida. Un día, mientras Marta paseaba sin rumbo fijo por el parque del vecindario, notó algo curioso. Un perro callejero, delgado y de mirada triste, la seguía de cerca. No le prestó mucha atención al principio, pero con cada paso, aquel animal parecía más decidido a acompañarla. Fue un encuentro simple, casi insignificante en apariencia, pero que marcaría el inicio de un cambio inesperado en su vida. Al día siguiente, mientras Marta regresaba al parque, el mismo perro la esperaba bajo un árbol. Era un animal de tamaño mediano, con un pelaje marrón desgastado y ojos profundos que parecían hablarle. Aunque al principio dudó en acercarse, había algo en la manera en que el perro la miraba que le inspiraba confianza. Con un poco de nerviosismo, Marta sacó una galleta de su bolso y la ofreció al perro. Este la aceptó con una delicadeza que la conmovió. Fue en ese momento cuando decidió llamarlo Bruno. En los días siguientes, la presencia de Bruno se volvió una constante en las caminatas de Marta. Al principio, él la seguía a una distancia prudente, pero poco a poco comenzó a caminar junto a ella, como si se sintiera igual de necesitado de compañía. Cada día, Marta llevaba un poco de comida para Bruno, y aunque aún no se atrevía a acariciarlo, sentía que había una conexión creciendo entre ellos. Por primera vez en mucho tiempo, Marta encontraba un pequeño alivio en esas salidas al parque. Un día lluvioso, al no encontrar a Bruno en su lugar habitual, Marta sintió un vacío que no esperaba. Había desarrollado una relación especial con aquel perro, un vínculo que, aunque silencioso, le brindaba un sentido de propósito. Justo cuando pensaba que Bruno no aparecería, lo vio acercarse empapado y tembloroso. Sin pensarlo 2 veces, Marta lo llevó a su casa. Mientras lo secaba con una toalla, Bruno movía la cola con gratitud, y por primera vez, Marta sintió que su hogar no estaba completamente vacío. Con el tiempo, Bruno se convirtió en parte de la rutina de Marta. Cada mañana, él la esperaba en la puerta, listo para sus paseos diarios. A medida que su confianza mutua crecía, Marta comenzó a notar cómo el simple hecho de cuidar de Bruno
le daba nuevas razones para levantarse cada día. Preparar su comida, asegurarse de que estuviera cómodo y observar sus travesuras le devolvieron una chispa de alegría que creía perdida para siempre. Además, Bruno era más que un compañero. Era un catalizador para nuevas conexiones. Los vecinos, al ver a Marta paseando con su perro, se acercaban a conversar. Algunos le contaban historias sobre sus propias mascotas, mientras que otros simplemente la saludaban con más calidez. Sin darse cuenta, Bruno no solo ayudaba a sanar las heridas de Marta, sino que también abría la puerta para que ella volviera a sentirse parte de su comunidad. Con el paso del tiempo, Bruno se convirtió en el centro del universo de Marta. Aunque su compañía sí había transformado su vida para bien, Marta empezó a notar que su apego hacia él iba más allá de lo normal. Sentía una inquietud constante cuando Bruno no estaba a la vista, y sus pensamientos giraban en torno a él, incluso cuando tenía otras cosas que hacer. Una tarde, mientras paseaban por el parque, Bruno se alejó para perseguir a una ardilla. Fue una acción típica de un perro, pero el corazón de Marta se llenó de pánico. Su mente imaginó los peores escenarios. ¿Y si se perdía? ¿Y si alguien lo lastimaba? Cuando Bruno regresó feliz y ileso, Marta no pudo evitar regañarlo con una intensidad que sorprendió incluso a los paseantes cercanos. Se dio cuenta de que su miedo de perderlo la estaba afectando más de lo que debería. Esa noche, mientras Bruno dormía tranquilo en su cama, Marta reflexionó sobre sus emociones. Aunque adoraba a Bruno y se sentía profundamente agradecida por su compañía, empezó a notar que su dependencia hacia él estaba comenzando a parecerse a las dinámicas de pérdida y control que había vivido con sus seres queridos en el pasado. Su vínculo con Bruno, en lugar de ser liberador, comenzaba a encadenarla a un nuevo tipo de ansiedad. El conflicto interno de Marta se intensificó cuando su hija Laura la llamó para invitarla a pasar un fin de semana con ella. La idea de dejar a Bruno en casa, aunque fuera por unos días, le resultaba angustiante. Sin embargo, Laura notó la vacilación de su madre y, con cariño, le sugirió que este apego era una señal de que algo no estaba del todo equilibrado. Estas palabras resonaron en Marta. Aunque al principio le resultaron incómodas de escuchar, sabía que Bruno había llenado un vacío en su vida, pero también comprendía que no era justo, ni para él ni para ella, cargar con tanto peso emocional. Este reconocimiento marcó un momento crucial. Marta debía encontrar una manera de disfrutar de su vínculo con Bruno, sin que éste se convirtiera en un refugio que la aislará del mundo exterior. El despertar de Marta fue gradual, pero cada vez más claro. Después de días de reflexión, decidió tomar medidas para equilibrar su relación con Bruno. Primero, se inscribió en un grupo de caminatas, algo que había querido hacer durante mucho tiempo, pero siempre había postergado. Al principio su mente se llenaba de pensamientos preocupantes sobre dejar a Bruno en casa, pero al ver cómo disfrutaba de la compañía de otras personas y el contacto con la naturaleza, comenzó a experimentar una sensación de libertad que hacía mucho tiempo no sentía. En su tiempo fuera de casa, Marta también se dedicó a cuidar de sí misma de manera más intencional. Comenzó a leer libros que siempre había querido explorar, a practicar meditación y a asistir a terapias grupales, donde pudo compartir sus experiencias y escuchar a otros. Se dio cuenta de que en el pasado había sacrificado mucho de su bienestar por sentirse excesivamente responsable de los demás, y que, en su afán por darlo todo por Bruno, se había olvidado de la importancia de cuidar de sí misma. Bruno, por supuesto, continuaba siendo una parte vital de su vida, pero Marta empezó a comprender que su amor por él no tenía que implicar control. Le permitió más libertad. Lo dejó explorar su mundo sin sentir que cada acción debía ser supervisada o evitada, por miedo a que algo saliera mal. De hecho, al ver a Bruno correr libremente en el parque, Marta experimentó una profunda sensación de orgullo.
se dio cuenta de que, al darle a Bruno el espacio que necesitaba, también se estaba dando a sí misma la oportunidad de vivir plenamente. Una de las primeras señales de cambio fue cuando Marta dejó de sentirse angustiada por las pequeñas separaciones. Cuando Laura la invitó nuevamente a su casa por un fin de semana, Marta aceptó con entusiasmo. Durante esos días, aunque sentía la ausencia de Bruno, notó que ya no estaba consumida por el miedo. En lugar de pensar en lo que podría pasar, se permitió disfrutar de la compañía de su hija y de la tranquilidad de saber que Bruno estaba bien en su hogar. La ausencia de Bruno, en lugar de ser un vacío, se convirtió en un recordatorio de lo mucho que había crecido en su proceso de sanar y encontrar un equilibrio. Aunque el camino hacia el equilibrio no estuvo exento de desafíos, Marta comenzó a ver la luz al final del túnel. Descubrió que la clave no era rechazar su vínculo con Bruno, sino transformarlo en una relación sana y enriquecedora que no la limitara. Este fue solo el comienzo de un nuevo capítulo, uno donde Marta aprendería a amar y cuidarse a sí misma, mientras continuaba compartiendo su vida con su querido compañero Bruno. El proceso que Marta vivió con Bruno se convirtió en una metáfora de su propia vida. Comprendió que el amor no se trata de controlar ni de aferrarse, sino de permitir que tanto uno mismo como aquellos a quienes amamos tengan la libertad de crecer. Reflexionó sobre cómo sus miedos la habían llevado a construir barreras que, aunque bien intencionadas, terminaron limitando a Bruno. Al liberarse de ese patrón, experimentó un renacimiento emocional que le permitió redescubrir su esencia. Marta comenzó a compartir su experiencia con otras personas en su círculo cercano, y al hacerlo, notó que muchas también lidiaban con dinámicas similares en sus relaciones, ya fuera con parejas, hijos o incluso consigo mismas. Sus palabras, cargadas de honestidad y humildad, inspiraron a otros a cuestionar sus propias acciones y a buscar un equilibrio que promoviera un amor más sano. Este intercambio también ayudó a Marta a consolidar lo aprendido y a reafirmar su compromiso con su propio crecimiento. Bruno, por su parte, reflejó el cambio de Marta con su propio comportamiento. Al recibir más espacio y confianza, se convirtió en un compañero más seguro y sereno. Marta notó que su relación con él ahora estaba cargada de una nueva energía, una que no dependía de la ansiedad o el apego, sino de la alegría de compartir momentos auténticos. Al final del día, ambos estaban más conectados que nunca, pero desde un lugar de plenitud y no de necesidad. El camino hacia el equilibrio también le enseñó a Marta el valor del tiempo. Aprendió a abrazar tanto los momentos con Bruno como aquellos que pasaba sola o con otras personas. Cada experiencia, ya fuera una tarde tranquila en casa o una caminata con su grupo, tenía un significado más profundo, porque ahora Marta vivía cada instante desde la gratitud. Al liberarse de las cadenas del miedo, encontró una nueva capacidad para disfrutar del presente. Este proceso no solo transformó su relación con Bruno, sino también su visión del mundo y de sí misma. Marta dejó de verse como alguien cuya felicidad dependía de otros y comenzó a reconocerse como una persona completa, capaz de cuidarse y de amar sin perderse en el proceso. Este cambio de perspectiva no fue sencillo, pero valió cada paso, pues la llevó a un lugar de serenidad y fortaleza que nunca había imaginado. Así, la historia de Marta y Bruno se convirtió en un testimonio de la resiliencia y el poder del amor propio. Al permitir que Bruno corriera libre, Marta también liberó su corazón, encontrando un equilibrio que benefició a ambos. Al cerrar este capítulo de su vida, Marta entendió que el verdadero amor no encierra ni limita. Al contrario, abre las puertas hacia un crecimiento compartido que enriquece tanto a quien da como a quien recibe. Al final de su viaje emocional, Marta comprendió que la verdadera transformación no solo sucedió en su relación con Bruno, sino también en su relación consigo misma.
Se dio cuenta de que, para poder ofrecer lo mejor de sí en cualquier conexión, primero debía amarse y aceptarse plenamente. La experiencia le enseñó que el amor no es un sacrificio de uno mismo, sino un acto de cuidado mutuo, donde ambos crecen y florecen juntos sin perder su identidad individual. Marta no solo renovó su vínculo con Bruno, sino que renovó la relación más importante, la que tiene con su propio corazón. Es hora de que todos, al igual que Marta, reflexionemos sobre nuestras propias relaciones y patrones de apego. A veces nos aferramos tanto a las personas o a las situaciones que olvidamos lo esencial. El amor verdadero se basa en la libertad, el respeto y el crecimiento mutuo. No debemos temer al espacio, sino celebrarlo, pues es en la independencia donde se encuentra la verdadera conexión. Si te identificas con la historia de Marta y te gustaría aprender más sobre cómo mejorar tus relaciones y tu bienestar emocional, te invito a seguir explorando más contenido sobre el amor propio y el equilibrio emocional. Aquí encontrarás herramientas y consejos prácticos para transformar tu vida. Recuerda que cada paso hacia el amor saludable comienza con un primer gesto de autocuidado. No estás solo en este viaje. Muchas personas están buscando la misma paz y equilibrio que tú. Juntos podemos lograrlo. Ahora es tu turno. ¿Cómo puedes aplicar los aprendizajes de Marta en tu propia vida? Piensa en las áreas en las que puedes soltar el control y permitir que el amor fluya con más libertad. Tal vez sea el momento de dar ese primer paso hacia una relación más equilibrada, sin miedo ni necesidad, solo con un profundo respeto por ti mismo y por los demás. Te invito a dejar tus pensamientos y experiencias en los comentarios.